Profe, gracias. Bueno, ahora sí, Laurita, una vez más, bienvenida, muy buenas noches a tu hijo también. Gracias, Entonces, profe. vamos a trabajar hoy, ¿sí? Yo no sé qué pasó con el resto de tus compañeros, Profe, somos como 10 integrantes y ¿por qué ninguno se reporta? no tengo ni idea, ni idea. Pues, por eso es que me urge también enviar, enviar el reporte el día viernes. Sí, el viernes, porque no tengo ni idea dónde estarán tus compañeros. Yo les escribo y estoy, no se sabe, ¿sí? Pero bueno, Pero yo sí vamos, vi que publicaron en el foro, publicaron como cinco integrantes. de los 10 hay 5. Los otros 5 Sí, hay están, como cinco o seis. sí, los otros Sí, profe. están como súper perdidos. Entonces, no sé dónde andarán, no sé qué estarán haciendo, pero bueno, vamos a mirar a ver qué nos depara el futuro. Bueno, Sí, Laurita, vamos señor. a arrancar aquí en ese momento. Entonces, hoy vamos a tratar varias cosas, o sea, son varios temas que vamos a tratar la noche de hoy para que estemos como todos en sintonía con lo que estamos haciendo. Sí, profe. El siguiente, bueno, más bien me devuelvo un poquito para contar en qué íbamos, ¿cierto? Y Sí, entonces profe. hablamos la vez pasada de los números reales, entonces decíamos dónde nos vamos a ubicar y decíamos, mire, los números reales están compuestos básicamente de los números racionales y de los números irracionales. Ujú. Hacíamos como un recorrido muy general de cada una de esas estructuras algebraicas o estructuras numéricas, ¿cierto? Hablábamos Sí, señor. precisamente de las operaciones que tenían ese conjunto de los números reales, qué significaban para cada uno de nosotros, que fuese conmutativa o qué significa que sea un elemento neutro, que sea un neutro multiplicativo, cosas de ese estilo que se resumen en esta diapositiva. Luego hablábamos precisamente del orden de los números reales. Y el orden de los números reales, entonces, hablamos que, pues, que nosotros podemos estar comparando siempre dos cantidades con números reales y que solamente una de las tres relaciones que aparecen allí en la pantalla son es más bien la que se puede cumplir. O es mayor o es menor o son iguales, pero no varias al tiempo o dos o tres al mismo tiempo. Entonces, siempre vamos a poder establecer esa relación de orden entre dos números reales. Hacíamos un mini ejercicio de eso. Luego pasábamos a las propiedades de las desigualdades, entonces decíamos, bueno, ¿qué pasa si nosotros sumamos o restamos a ambos lados de una desigualdad? Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos o dividimos por un número positivo o por un número negativo? Y esto nos llevaba a esto que se llaman las propiedades de las desigualdades, ¿cierto? Entonces hablamos de las propiedades de las desigualdades y decíamos, bueno, si nosotros sumamos o restamos la misma cantidad a ambos lados de una desigualdad, la desigualdad se mantiene. Si multiplicamos por un número positivo la desigualdad, se mantiene. Pero si multiplicamos por un número negativo, la desigualdad cambia. Que ese es el único cambio realmente significativo cuando nosotros hablamos de desigualdades. De allí, entonces, pasábamos a hablar de las propiedades de los cocientes. Y cuando hablamos de las propiedades de los cocientes, pues básicamente estábamos recordando cómo se sumaban, cómo se restaban, multiplicaban, dividían, simplificaban, ¿cierto? Los números racionales. Pero pues son operaciones que trascienden a todo el conjunto de los números reales. Básicamente estas propiedades o esta forma de hacerlo de los números reales, pues va más allá de lo que nosotros tenemos. Hoy quiero hablar un poquito del sistema de coordenadas. Cuando nosotros hablamos del sistema de coordenadas, básicamente es ubicar puntos, ¿cierto? Ubicar figuras, ubicar elementos en el espacio, pero en un espacio bidimensional. ¿Eso qué quiere decir? De dos dimensiones, ¿cierto? O sea, todo se vuelve plano, todo absolutamente se vuelve plano. Para eso nosotros utilizamos un plano cartesiano. Este plano cartesiano, entonces, como aprecias, perdón, es un, eh, es un plano donde aparecen dos rectas, una horizontal, ¿cierto? Que
nosotros usualmente la conocemos como el eje X, pero puede recibir pues cualquier otro nombre, ¿cierto? Usualmente entonces tenemos el eje X y tenemos la recta que es perpendicular a la anterior, ¿cierto? Y vamos a decir que es el eje Y. Cuando nosotros dividimos el espacio haciendo uso de esas dos rectas que son perpendiculares, el espacio queda dividido en cuatro partes, en cuatro regiones. Esta primera región, entonces, va a ser el primer cuadrante, esa segunda va a ser el segundo cuadrante, este va a ser el tercer cuadrante, y por último, entonces, aquí tenemos el cuarto cuadrante. O sea que nosotros estamos dividiendo el espacio en cuatro cuadrantes. Diferente cuando nosotros estamos hablando del espacio. Cuando nosotros hablamos del espacio, pues estamos hablando de tres dimensiones, ¿cierto? Básicamente me están diciendo es el eje X, es el eje y es el eje Z. O sea que nosotros estamos diciendo que los objetos con volumen van a habitar en ese ámbito, ¿cierto? De lo espacial y utilizamos pues un sistema de referencia diferente, un sistema de coordenadas tridimensional y allí entonces vamos a hablar de octantes. Entonces es como si el espacio estuviera dividido en 8 partes y a partir de esas 8 partes pues nosotros ubicamos los objetos en general. Pero lo que nos interesa hoy es este sistema de coordenadas bidimensional. De allí, entonces, nosotros podemos ubicar en el plano cartesiano. ¿Cómo se ubican esos puntos? Pues, básicamente, nosotros tenemos que entender que cada uno de esos puntos que están en ese plano cartesiano van a tener un nombre específico. Por ejemplo, aquí tengo algunos puntos. Dice el punto A, y mira cómo se está diciendo, el punto A de coordenadas 2,5. Vuelvo y repito, el punto A de coordenadas 2,5. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos un sistema de coordenadas bidimensional, esta primera componente siempre va a estar en X y esta segunda componente siempre va a estar en Y. Entonces, me están diciendo, ubique el 2 en el eje X. Por aquí está el número 2 en el eje X. Y ubique el 5 en el eje Y. Me dicen, aquí está el 5. En el punto donde se cortan, ¿cierto? Esas dos rectas que pasan por esos puntos mencionados, ¿cierto? Ahí estoy tratando de este punto que estoy tratando de hacer exagerado, ese punto donde se cortan esas dos rectas va a ser el punto A y va a tener las coordenadas 2,5. 2,5. Esa es la manera de ubicar esos puntos en el plano cartesiano. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? ¿Cierto? Que en ese momento tengas tu cuaderno, tu lápiz, tu regla, hagas un Sí, profe. bosquejo del plano cartesiano, ¿cierto? Y ubiques esos 2, 4, 5 puntos que quedan. Ya ubicamos el punto A. Entonces la idea es que ubiques el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F, ¿cierto? Sí, dale, profe, ya los ¿Listo? realizo. Ya los voy Ok, realizando, entonces sí, señor. vamos a hacerlo en 2 minuticos y ya miramos cómo los corregimos.
Tú me vas diciendo, Laura, cuando vayas avanzando. Sí, profe, dale que ya estoy ahí realizándolos. Ok. Profe, una pregunta, el de la ¿qué es menos 3.1 es multiplicado por uno, ¿cierto? ¿O es Bueno, punto uno? primero menos 3.1. Es menos 3.1. Bueno, profe, venga, mi amor, por favor. Yo acá tengo a mi hijo también ayudando. Ah, bueno, eso está bien. Venga, mi vida, venga. Venga, Martín, por favor. Listo, ahí ya tengo ubicados los puntos para que tú los compares con lo que estás haciendo. Sería la 4.1. Venga, mi amor, déjame, por favor. Profe, una pregunta, ¿por qué el B queda en la parte de abajo si es menos 3/3? Ay, Martín. El B, menos 3,3. Si tienes toda la razón, el que me equivoqué fui yo. Aquí está el punto B. Tienes toda la razón. Pues Ahí ya me está. estaba confundiendo. Yo. Gracias por la aclaración. Ahí está, muy bien. Martín, venga, por favor. Sí, profe, los otros también los tenía así. Ya Ok, había hecho 3 de perfecto. raíz. Listo. Entonces, así vamos a estar ubicando puntos. ¿Para qué vamos a estar ubicando puntos? Pues básicamente para graficar, ¿cierto? Para Ujú. graficar diferentes figuras. Y aquí entonces vamos a introducir un nuevo concepto que es distancia entre puntos en el plano cartesiano. Sí, Entonces, señor. ya no es tan sencillo cuando nos dan los puntos en el plano cartesiano determinar la distancia entre ellos. Vamos a utilizar una formulita muy sencilla que está allí, que es esta fórmula que nosotros estamos, que estoy tratando de aquí de señalar, que estoy señalando en este momento. Entonces,
tú dices, uy, pero esa fórmula se ve como fea, ¿cierto? Lo primero es que nosotros vamos a ubicar, nos dan los puntos o los puntos que nosotros necesitamos establecer la distancia entre ellos, entonces los utilizamos. ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, en este caso vamos a hallar la distancia entre el punto A y el punto B, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que recordar, ¿cierto? Que la primera componente siempre está en X y la segunda componente siempre está en Y. Entonces vamos a utilizarlos, X y Y. Luego, como A es el primer punto, entonces le vamos a escribir X sub 1, Y sub 1 y X sub 2, Y sub 2. Entonces estoy diciendo, bueno, ya bauticé cada una de las componentes o las coordenadas de cada uno de los puntos. Luego, utilizando la fórmula, entonces vamos a reemplazar. Entonces la distancia entre el punto A y B dice que la diferencia, ¿cierto? Entre X sub 2 y X sub 1. Lo elevamos al cuadrado, luego más Y sub 2 menos Y sub 1. Y hacemos el reemplazo. Entonces eso es lo que nos va a aparecer en este momento. Si te das cuenta, entonces tendríamos X sub 2 menos X sub 1. Este con este. Menos 3 menos 2. Este menos, mira, es este menos. Sí, señor. O Y sea el que otro pasan con es los símbolos que sé. que este es sí. Entonces, menos 3 menos 2. Y luego es 3 menos 5, que es lo que está en el segundo paréntesis. Hacemos las operaciones respectivas y entonces cuando hacemos las operaciones respectivas estamos diciendo menos 3 menos 2 daría menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Y 3 menos 5 daría menos 2 al cuadrado. Elevando al cuadrado, entonces tendríamos que menos 5 al cuadrado, como es un número negativo elevado a una potencia par, nos tiene que dar positivo. Entonces tendríamos que menos 5 al cuadrado sería 25 y menos 2 al cuadrado sería 4. Sumamos y eso es raíz. 29. O sea que más o menos, ¿cierto? La distancia que está separando el punto A del punto B es de 5,38 en las unidades que nosotros estemos trabajando, sean milímetros, centímetros, kilómetros, pies, bueno, lo que uno esté trabajando. Entonces lo que me están diciendo es que la distancia entre el punto A y el punto B es más o menos 5,38. ¿Listo? Y esa es la manera de hallar esa distancia entre el punto A y el punto B. Ahora, ¿qué quiero que hagas, Laurita? Halla la Señor. distancia, por ejemplo, entre Del el punto B y el punto C. ¿Sí? Punto B B, y C. B y C. ¿Listo? Voy a Bueno. borrar el rojo. Mamá. Pases. B y C. ¿Cuánto te da? Ya le digo. Profe, no me. Profe, por fin no me borre el ejemplo, porfa, que les des.
Profe, profe, Sí, casi no puedo colocar el sonido. Cuéntame, profe, me dio un valor de 5,83. vamos a mirarlo. Entonces voy a borrar esto aquí un momento Bueno, para poderlo hacer. queremos saber en qué. Mi vida, venga, por favor. Entonces tengo el punto B, que es Ujú, menos 3,3. Y el punto C, que es menos 2,0. 0. Ujú, Hacemos el proceso de x sub cambiar. 1, y sub 1, x Ujú, sub 2, y sub 2. Listo, ya tenemos eso. Entonces ahora la diferencia entre B y C va a ser igual aquí a la raíz cuadrada de de, quién. Entonces, de, x2 ujú, sería sería menos menos 2 2 menos menos 3. menos 3. Y todo al cuadrado. Sí, señor. Más y2, que sería 0 0, menos 3 3 al al cuadrado. cuadrado. Eso nos daría igual a menos 2 menos menos 3 es lo mismo que escribir menos 2 más 3. O sea, haría 1, Ah, ahí me ¿cierto? equivoqué, profe, por el signo, sí, profe. Ah, Más menos 3 al cuadrado. Y esto nos daría entonces 1 al cuadrado daría 1 más 9 y eso nos daría serían, raíz de 10. raíz cuadrada de 10 serían 5. La raíz cuadrada de 10 es 3 punto algo. No es la mitad. Acuérdate que la raíz cuadrada es algo diferente. 3,16. Entonces es aproximadamente 3,16. 3,16. Ajá. Entonces Ah, profe. ahí tenemos la distancia entre esos dos puntos. Me equivoqué por el signo. Ahora, a ver, vamos a ¿Por ver qué? la tercera y la vencida. La distancia Bueno, entre A y C. A y entre C. A Y C. y C. Profesor. Listo, espérate, te coloco el Más 5. A y C. Profe,
Dime. Profe, pues yo creo que ya me dio bien con la ayuda de Dios. Bueno, vamos a mirar. Bueno, profe. Entonces tenemos el punto A de coordenadas 2,5 Ujú. y el punto C C de menos coordenadas 2.0. menos 2,0. Ajá. Ok. Entonces, la Vamos a distancia reemplazar. entre A y C, ¿cierto? Va a ser igual Sí, a la señor. raíz cuadrada de x2. ¿Quién es x2 en este caso? X2 en este caso sería menos 2. Menos 2. Menos Menos x1, X1 que sería 2 todo al cuadrado. al cuadrado. Más Más 0 y2, sí, muy bien, que sería menos 0. Menos 5 que sería Y1. y esto al cuadrado. Ujú. Esto sería igual a raíz cuadrada de menos 2 da Sería menos igual 4 a menos 4 al cubo, digo al cuadrado, más más menos 5 al cuadrado. 5 al cuadrado. De ahí tendríamos entonces que 4 al cuadrado sería 16 16 más más 25 25. y eso en raíz cuadrada. Nos 16 da más 25, 41. muy bien, raíz Serían cuadrada de 41, 6,40 por profe. Ay, cuidado, le chuzo un ojo marca. muy bien. 6,8, Serían 6, no sé, no, profe. la de 41, No, espérate, profe, que a mí me dio la raíz cuadrada de 41. Serían 6,4. 6,40. Sí, 6,40, Sí, está profe. bien. Ay, menos mal, esto sí me dio bien, profe. Entonces, esa es la manera de hallar la distancia entre dos puntos que están ubicados en el plano cartesiano. Sí, Ahora, señor. vamos a hablar de la recta. De la recta, entonces uno dice, bueno, la recta que es, pues, qué cosa espectacular tiene. Vamos a pensar en este problema. Dice, una venta de llamadas a celular en la calle oferta 150 pesos cada minuto. Pues está barato. Y 50 pesos solo por el uso. O sea, ¿qué quiere decir eso? Entonces yo me acerco al señor que está vendiendo minutos, ¿cierto? Entonces le digo, voy a hacer una llamada, el señor me presta el celular, yo marco, ¿cierto? Pero si no me contestan, de inmediato ya le debo 50 pesos. ¿Mm? O solamente por intentarlo ya le debo 50 pesos. Si me contestan, pues ahí ya empieza entonces la tarifa de 150 pesos cada minuto. ¿Listo? Entonces, hay tres cosas que me están preguntando. Identifique las variables que intervienen en el contexto. ¿De qué tipo son? Segundo, construye una tabla de relaciones de las variables o que relacione las variables. Y tercero, construye una gráfica que relacione las variables. ¿Listo? Entonces, empecemos con la primera. ¿Qué crees que se debe contestar en la primera pregunta? Profe, las variables serían suma, resta, multiplicación, división. No necesariamente, ¿sí? Eh, a ver, ¿cómo te explico esa de las variables? Nosotros Ujú. tenemos variables cuando primero hay algo que está cambiando, ¿cierto? Algo que está cambiando continuamente. Por ejemplo, por ejemplo, si yo trabajo en una empresa los 30 días al mes, entonces recibo un sueldo completo, ¿cierto? Si Sí, profe. trabajo 2 meses completos, recibo 2 salarios completos, ¿cierto? Entonces, Ujú. si trabajo 3 meses completos, entonces voy a recibir 3 salarios completos y así sucesivamente. La pregunta que surge es, ¿quién depende de quién? ¿Cierto? Entonces uno diría, pues el tiempo, que serían los Ujú. meses o los días que uno trabaja, ¿cierto? Entonces, Sí, yo cumpla el tiempo, me van a pagar completo. sí, Entonces ahí profe. intervienen dos variables, una que es el tiempo y la otra que es el salario. En este, en este caso, estamos viendo la llamada celular, entonces me están diciendo, si no hago ninguna llamada, o sea, voy y utilizo el teléfono, pero no me Ajá. contestaron o estaba ocupado o pasa cualquiera de esas cosas, entonces de inmediato me van a cobrar ¿cuánto? 50 pesos solamente por Pesos. el uso. Solamente por coger el teléfono, digámoslo así. Ajá. Pero
yo fui y me demoré 1 minuto en la llamada. ¿Cuánto me van a cobrar? 150 pesos. Profe. ¿Segura, segura? Usted me preguntó, profe, que cada minuto cuesta 150 Sí, pesos. pero también te dije que por solamente el uso ya te van a cobrar 50. Ah, o sea que van a cobrar, así sea que llame o no, los 50 pesos adicionales, entonces sería por cada minuto 200 pesos. Entonces, por 1 minuto me van a cobrar 200 pesos, ¿cierto? Por Ujú. 2 minutos, 400. ¿segura? 300, 400 pesos, profe. No, señora, ¿por qué? Porque ellos solamente, ellos por cada minuto, o sea que, eh, ay, Dios mío. Martín, vaya por favor para allá. Profe, o sea que los Vamos otra 150, vez a empezar. bueno, Usted va Martín, a vaya coger el por allá. teléfono. Solamente por coger el teléfono le van a cobrar. ¿Listo? 50 pesos, pero entonces no importa cuánto lo Usted tenga después de marcó que y lo... estaba ocupado el teléfono que usted ingresó. Ese no es, entonces ya le van a decir 50 pesos, Sí, señor. ¿cierto? Ok, listo. Ahora Sí, usted fue y cogió el teléfono. Inmediatamente usted toma el teléfono en sus manos, ya sabe que debe 50 pesos. sí, ¿Listo? profe. Marcó y duró 1 minuto su llamada. O sea que le van a cobrar 200. 200 pesos. ¿Listo? Ahora, volvió, usted cogió el teléfono, pero esta es la llamada que duró 2 minutos. O sea que serían 350 pesos. Y bien, 350 pesos. Cada minuto, 150, ¿cierto? Entonces Sí, serían profe. 300 más los 50 por el uso, son 350. Por 3 minutos, Por 3 minutos serían 500 pesos. 500 pesos, ¿sí? Y así sucesivamente. Sí, Entonces, profe. las variables que estoy identificando. Bueno. Entonces, la primera variable es la cantidad de tiempo que yo dure en la llamada, ¿cierto? Puede ser que dure 0, puede ser que dure 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y así sucesivamente. Sí, Entonces, profe. esa es una variable, la Ujú. variable tiempo. Pero está Sí, la profe. otra variable que es el cobro, lo que tú vas a pagar. Entonces está la segunda variable. ¿Mm? ¿Quién depende de quién? ¿El tiempo depende de lo que vas a pagar o lo que vas a pagar depende del tiempo? Lo que voy a pagar depende del tiempo. Lo que voy a pagar depende del tiempo, ¿sí ves? Entonces ahí cuando yo ya tengo esas dos variables, entonces la primera variable la voy a llamar tiempo y la segunda Ujú. variable la voy a llamar, no sé, costo, ¿cierto? Sí, O sea que sí, el señor. costo depende del tiempo, ¿cierto? Tiempo. Del Sí, tiempo. señor. Entonces, cuando yo digo eso, estoy diciendo, esta va a ser la variable independiente, mientras que esta, la C, va a ser la variable dependiente. Depende de cuánto me vaya a demorar. Entonces yo digo, bueno, me demoré 10 minutos. El cobro depende de lo que se haya demorado, ¿sí? Y no al contrario. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo ya identifiqué cuáles son esas dos variables que están interviniendo en ese problema. Entonces está el tiempo y está el cobro que me están haciendo por el tiempo. Entonces ya solucionamos el primer punto. Sí, Luego, señor. construye una tabla, ¿cierto? Donde relacione las dos variables. Entonces, ahí está. Entonces, pues aquí ya lo había llamado. Dice X la cantidad de minutos y Y el valor pagado. Entonces, ahora quiero que me llenes esa tabla. ¿Mm? Entonces, para 0 minutos, ¿cuánto voy a pagar? Para 1 minuto, para 12. ¿Listo? Hazlo. Y ya regresamos. Sí, señor.
Bueno, Laurita, ¿cómo vamos? Bien, profe, bien, gracias a Dios. Profe, Bueno, aquí ya entonces, tenemos, perdóname, aquí ya llegó Brian también. sí, profe. Ok, listo. Brian, ¿cómo estás? Hola, hola, profe. Hola, Hola, profe, ¿cómo vas? buenas noches. Brian, Hace un rato pude está muy entrar, sino que no calladito. quería interrumpir. Ok, Ahí estaba mirando, sí, ahí estaba viendo, profe, más o menos qué hacer. ok. Es algo ¿Entiendes? similar como cuando uno hace las gráficas. Sí, señor, es casi usual. Es, bueno, lo mismo, es un Aló. proceso complementario, sí, señor, es igual. Bueno, entonces, Laurita, ¿cómo te fue llenando esta tabla? Profe, pues era casi prácticamente lo mismo que estábamos haciendo ahora. Ajá, mentalmente ahora era escrito, ¿cierto? Ujú. Entonces, ahí uno tendría que mirar estos valores. ¿Mm? Entonces, para Sí, cero señor. 50, para uno 200, para dos 350, 350, para tres 500, 500, 650, 800. Sí, profe, está bien. Así y lo realicé. 850, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo sacaste este valor de 1850? O Brian, ¿cómo sacaron, cómo se obtuvo ese valor de 1850? ¿Qué operaciones se hicieron primero y luego qué operaciones se hicieron después? Profe, Señora, señora, ¿cómo llegaste a ese 1850? bueno, pues realmente yo lo hice hasta 10. Ujú. Pues hasta el 12 no, pero pues ahí hasta el 12 sería multiplicar por los 150 y simplemente se le añadirían los 50 que hay por él, simplemente por utilizar el Ten teléfono. presente eso que me acabas de decir. Guárdalo ahí un momento en tu cabeza, ¿cierto? Entonces, vuelvo y repito lo que dijiste. Pues yo cojo la cantidad de minutos utilizados, ¿cierto? Que en este caso son Ujú. 12, lo multiplico por 150 y luego le sumo los 50. Eso fue lo que dijiste. ¿Listo? Sí, Lo señor. dijiste allá mentalmente. Ok, Ujú. entonces, aquí está el contexto del problema, ¿cierto? Aquí identificamos las variables, aquí estamos haciendo una tabulación y aquí hacemos lo que estaba diciendo Brian, ¿cierto? Ubicamos eso en el plano cartesiano de tal manera que mire el comportamiento que tienen esos puntos, ¿cierto? Si Sí, ustedes señor. pudieran trazar una línea, ¿cierto? Una Esta línea recta. sería una línea recta, ¿cierto? Entonces se Sí, está señor. comportando, ahí es cuando uno dice, estas dos variables o este fenómeno o este problema es de carácter lineal, ¿sí? Porque mire, uno está viendo, están creciendo a la misma par, ¿cierto? O están disminuyendo al mismo tiempo. Entonces, ustedes se dan cuenta que aquí esta secuencia de puntos, ¿cierto? Este punto A, este punto B, este punto C, están creciendo lo mismo. ¿De dónde salieron estos puntos? Pues de este. 0,50, que es este punto. El punto 1,200, 1,200 es este punto. El punto 2,350, 2,350. Y así sucesivamente voy colocando los puntos. Entonces, Sí, señor. este problema tiene un comportamiento lineal. Esas dos variables que nosotros hemos identificado, que es la cantidad de minutos y el valor pagado, también se relaciona de otra manera. ¿Cómo se relaciona? A partir de una fórmula. Y es la fórmula que acaba de decirnos Laura cuando dijo, nosotros multiplicamos la cantidad de minutos por 150 y le sumamos 50, ¿cierto? Y Sí, ahí señor. está. Y esta, mire, es la fórmula que me está relacionando las dos variables. Mire, este es el costo o el valor que yo tengo que pagar, que es la Y. Y para conseguir ese valor, entonces yo 150 por la cantidad de minutos más los 50. Y Sí, señor. eso que acabamos de escribir se llama una función o una función de tipo lineal. Lineal. Entonces, ¿cuál es la conclusión en este cuento cuando nosotros estamos hablando de una función de tipo lineal? Pues básicamente estamos diciendo todas las líneas rectas en el plano siempre van a tener esta forma. Y igual a mx más b, ¿cierto? Todas las rectas que yo pueda identificar
siempre van a tener esta estructura, y igual a mx más b. ¿Qué es lo que va a cambiar? La m y va a cambiar la b, ¿cierto? Pero todas siempre van a tener esa misma forma. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? 4 formas de ver ese mismo problema. Una es el contexto, el enunciado que nosotros tenemos en la parte superior, el contexto. La otra es la tabulación. La otra es la graficación o la gráfica de esa situación. Y por último, tenemos la fórmula. Uno puede pasar indistintivamente de una al otro y cada una le da una información diferente. Entonces, ¿cuál es la idea de aquí en adelante? No solamente en matemáticas básicas o no solamente en los temas de matemáticas, sino en cualquier asignatura que ustedes tengan. Entonces, es que ustedes van a tener sistemas de representación diferentes. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que ustedes les dan el enunciado y puede ser que les estén pidiendo una gráfica. O tienen la gráfica y les dicen, construyan una fórmula. O tienen una fórmula y les dicen, haga la tabla. Ustedes pueden pasar de un lado al otro y esa forma de pasar de un lado al otro, lo que me está diciendo es que ustedes comprenden, ¿cierto? Comprenden cómo se está utilizando la recta, en este caso, en diferentes problemas y cómo yo lo puedo utilizar a beneficio mío. ¿Listo? Esa es una de las partes. Ahora, yo ya acá les acabé de decir, bueno, todas las rectas son de la forma y igual a mx más b. Se dice m, ¿cierto? El número que acompaña a la x se va a llamar m y se conoce como la pendiente de la recta. ¿Qué es la pendiente de la recta? Básicamente es como hablar de la inclinación que tiene la pendiente con respecto al eje horizontal. Entonces, ahí está básicamente planteado eso. La pendiente va a ser como la inclinación o es la inclinación que tiene la recta con respecto al eje horizontal. ¿Cómo se halla esta recta? Entonces, aquí me devuelvo. Puede ser que a mí me hayan dado el contexto, como yo arranqué aquí, o puede ser que a mí me den la gráfica. Si a mí me dan la gráfica, ¿sí? Me dan esta gráfica y me dicen, Alexander, necesito una fórmula, ¿cierto? Una fórmula. Que de pronto tengo dificultades. Entonces, yo tengo que identificar quién es M y quién es B y cómo obtener esa M y esa B. Entonces, aquí es cuando uno ingresa y habla de la pendiente de una recta. Y entonces va a decir lo siguiente, sea L una recta que no es paralela al eje Y, y sea P, 2 y Q, dos puntos diferentes por donde pasa L. La pendiente de L es M es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X2 menos X sub 1. Si L es paralela al eje Y, entonces la pendiente de L no está definida. Pero entonces aquí me están diciendo, mire, esta es la forma de calcular la pendiente de una recta. Ese M que está en la fórmula anterior. Espero que la copien, que la vean, que le tomen un pantallazo, no sé qué es esto. Y vamos a utilizar esa pendiente. ¿Listo? Entonces, aquí, si la pendiente, si la recta es así como se ve en la figura, nosotros vamos a decir que la pendiente es positiva. Por lo tanto, la recta va a ser creciente. Escuchen bien. Si va en ese sentido la recta, con la que está en la gráfica, la pendiente tiene que ser positiva y vamos a decir que la recta es creciente. Pero si la recta es así como las que están viendo allá en las imágenes, entonces la pendiente tiene que ser negativa, por lo tanto la recta es decreciente. O puede ser que la pendiente sea nula. Cuando digo nula es que es cero. Y en dicho caso, la recta tiene que ser horizontal. Pero también puede ser que la pendiente no esté definida y entonces en dicho caso nosotros decimos
que la recta es vertical. Son los cuatro casos, los únicos cuatro casos posibles que le pueden pasar a uno con las pendientes. Puede ser que la pendiente sea positiva, puede ser que la pendiente sea negativa, puede ser que la pendiente sea nula o puede ser que la pendiente esté no definida. Si es positiva, nosotros vamos a decir, la recta tiene que dar creciente. Si la pendiente es negativa, la recta tiene que ser decreciente. Si la pendiente es nula, entonces la recta tiene que ser horizontal. Si la pendiente no está definida, la recta tiene que ser vertical. Ahora, van a calcular la pendiente de la recta que pasa por esos dos puntos. ¿Listo? A ver, ¿cuánto les da? Y me tienen que decir si esa recta es creciente o es decreciente. Y si la pendiente es positiva o es negativa. ¿Listo? Un minutico para que lo hagan. Bueno, máximo 2 minutos.
Bueno, ahora ya nos escribe por aquí que es positiva la pendiente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular la pendiente. Sí, Entonces, señor. tenemos una fórmula que yo les daba aquí, que era y sub 2 menos y sub 1, ¿cierto? Sobre y sub 2 menos Ujú. x sub 1. Sí, Me señor. dicen una vez más, ¿y quién es x sub 2 y eso? ¿Cierto? O Sí, señor. y sub 2. Entonces, Ujú. recordemos que nosotros lo que hacemos es bautizar esto. Decimos, esto es x, X1. y, esto es x y esto y. Ujú. Como A es el primer punto, entonces decimos x sub 1, y este es 1, Y1. y este es 2, y este es 2. Reemplazamos. Entonces decimos, pendiente va a ser igual a y sub 2, Sería 3. 3, menos y sub Menos 1. menos 4. Muy bien. Sobre x sub 2 Menos 2. menos Menos 2. menos 2. Ujú. O sea que en la parte de arriba me dicen 3 menos menos 4, o sea que me daría 7. Sí, señor. 7 positivo. Sobre menos 4. 4. O sea que al final de cuentas esto es menos 7 cuartos. Sí, señor. O sea que ¿qué signo tiene esto? ¿Qué signo no tiene? Negativo. Por lo tanto, como la pendiente es negativa, ¿cierto? Esa recta debe ser decreciente. Sí, señor. Aquí lo ubico los dos puntos que están en el plano cartesiano, ¿cierto? Los puntos que están ahí en el plano cartesiano, y si se dan cuenta, efectivamente, mire, la recta va hacia abajo. Entonces estoy diciendo, por lo tanto, ¿cierto? La pendiente es negativa, la recta debe ser decreciente. Okay. Ya nos Sí, señor. escribió todo en el chat, muy bien. Listo, por aquí, a ver qué nos aparece. Listo, ahí está la misma operación que nosotros hicimos en ese momento. Ahora, Sí, señor. entonces la función, la recta es decreciente. Aquí, entonces, ya ustedes vieron la imagen, es creciente, pero hay la pendiente en este caso. Listo. Entonces, calculando la pendiente de que pasa por estos dos puntos. Bueno, señor. Profe. Señora, Profe, esa me dio positivo vamos a mirar, y dio 2. vamos a mirar. Dayan, ¿cuánto te dio? Profe, aún no la hago. Ok. Voy a mostrarle la gráfica
Entonces está el punto 1.2 y el punto 3.3, ¿cierto? Sí, Si se señor. dan cuenta, la recta que pasa por estos dos puntos va creciendo, Es ¿cierto? creciente. Vamos a Creciente mirar. positiva. Y la pendiente me da 1/2, no 2, sino 1/2. Sí, profe. 1/2 es positiva, por lo tanto la recta es creciente. Muy bien. Ahí Sí, tenemos señor. esto. Bueno, aquí hay unos ejercicios. Vamos a dejar hasta ahí, ¿cierto? Esta actividad del día de hoy. Entonces, ¿qué sigue? Yo ya, o sea, yo voy avanzando, si se dan cuenta, a pasos agigantados, ¿sí? Porque a mí lo que más me interesa de este curso es llegar a la resolución de problemas, ¿cierto? A todos los problemas. Los numeritos sí son bonitos, me encantan, pero yo no les voy a dar tanta vuelta repasando cosas que no necesitan, sino más bien cosas que necesitan. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, hoy yo ya introduje lo que era el sistema el sistema cartesiano o el sistema para graficar, miramos cómo se hallaba la distancia entre dos puntos, ya identificamos que era un fenómeno de carácter lineal, ya sabemos en este momento qué significa la pendiente y cómo se calcula la pendiente y qué significados tiene sobre la recta que tiene asociada esa pendiente. Y luego vamos a seguir, ¿cierto? Con el desarrollo de problemas donde intervenga precisamente la función lineal, ¿cierto? Que es bien interesante. Entonces, ahí vamos en ese contexto. Mientras tanto, ustedes están leyendo, ustedes están haciendo las actividades que están en el aula virtual, que mañana va a estar actualizada, de tal manera que ustedes ya puedan ir avanzando paulatinamente. ¿Listo? Entonces, Laurita, quedamos así para la próxima y Brian, entonces Señor. también igual. ¿Listo? Sí, señor. Me encantó saludarlos. Laurita, que se mejore Sí, tu hijo profe. pronto. Sí. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Y Dios le bueno. pague. Ok. Muchachos, entonces les deseo una feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días. Cualquier cosa me Chao, están Hasta profe. escribiendo al luego. correo. ¿Listo? Chao, Muchísimas Laura. gracias. Chao, profe. Chao, Chao. Brian, que lo vaya bien. Feliz noche. Gracias. Chao.